Hay dos reformas que hicieron salir a la gente a la calle en Brasil, que tiene que ver con la reforma laboral y la reforma previsional del gobierno de Michel Temer. Hubo una huelga general, recordemos también. La situación está complicada. Una de esas reformas ya tiene media sanción en diputados. Vemos un informe y después lo analizamos. 2017 será o ano em que derrotaremos a crise. Y las reformas laboral y previsional que lleva adelante el gobierno de Michel Temer en Brasil lograron unir a las 6 principales centrales obreras detrás de una sola consigna: contra las reformas y la violencia policial, resistencia. La reforma laboral, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y aguarda el tratamiento del Senado, altera más de 100 artículos de la actual normativa. Cambia radicalmente el corpus legal del mundo del trabajo, ya que quiebra el régimen de la consolidación de leyes del trabajo instaurado el 1 de mayo de 1943 con la presidencia de Getúlio Vargas. A partir de ahora, la negociación entre la empresa y el trabajador estará por encima de la legislación. Deja abierta la posibilidad de jornadas de trabajo de 12 horas, 48 horas por semana y 220 al mes, lo que contraría la Constitución de la República, que admite un máximo de 8 horas al día y 44 semanales. También incluye vacaciones partidas en 3 periodos y condiciones especiales para las mujeres embarazadas que los sindicatos consideran insalubres. Prevé la contratación de forma discontinua por jornadas u horas, un tipo de convenio según el cual el trabajador queda todo el tiempo a disposición del patrón, pero solo es retribuido cuando presta algún servicio. Y aumenta el plazo para los contratos de trabajo temporales de los actuales 90 a 120 días renovables, hasta por 120 más. El gobierno esgrime justificaciones de orden neoliberal al defender esta flexibilización. Aseguran que permitirá a los empresarios crear más puestos de trabajo, pero las respuestas sindicales y sociales arreciaron. El 28 de abril, una huelga general convocada por las centrales obreras fue cumplida por al menos 35 millones de brasileños. Mientras que el 1 de mayo, en medio de marchas y protestas, Temer divulgó un video en las redes sociales con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. En él, aseguró que se inicia una nueva fase en favor del empleo. Subrayó que todos los derechos estarán garantizados y entre las ventajas mencionó la negociación de acuerdos colectivos de manera libre y soberana. Sin embargo, según una encuesta del Instituto Datafolha, el 64% de los brasileños cree que la reforma beneficiará más a los empresarios que a los trabajadores. El debate se produce en un momento en que la desocupación alcanza el 13,7%, más de 14 millones de personas, según datos oficiales, en el contexto de una recesión histórica, luego de que el PBI retrocediera un 7,2% en el bienio 2015-2016. En diciembre pasado, el Ejecutivo presentó también su proyecto de reforma previsional, según las propias autoridades, para evitar el colapso del sistema. Bautizada como Propuesta de Enmienda Constitucional 287/2016, la iniciativa ya fue atenuada por Temer ante la resistencia generalizada. Entre los cambios que la reforma pretende implementar están la contribución mínima de 25 años y edad mínima de 65 años para jubilaciones, igualando la condición de hombres y mujeres. Un aporte de 49 años para tener derecho a jubilación integral y acceder a un beneficio que no será superior a unos $1.600 y la prohibición de la acumulación de beneficios como pensión y jubilación. Para que entre en vigor la reforma previsional, se necesita modificar la Constitución y por el momento, Temer no tiene mayoría suficiente en el Congreso. Incluso dentro de su propia fuerza, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, surgieron reticencias de parte de legisladores temerosos de la ola de impopularidad en la que cayó el oficialismo. Pero el presidente Temer respondió firmemente al expulsar de sus cargos a funcionarios de tercera línea vinculados a los diputados aliados que no votaron la iniciativa. Los representantes gremiales, por su parte, cabildean en el Senado para incluir cambios en la legislación laboral mientras preparan una segunda huelga. Ahora, frente al embate de los proyectos de Temer, el sindicalismo se ve obligado a diseñar estrategias de resistencia y negociación a la vez, a la espera de que el golpe que asesta el oficialismo no pulverice los derechos adquiridos por los trabajadores hace ya décadas y tratando de capitalizar el descontento generalizado de la sociedad brasileña.
Temer es impopular, lo sabemos, lo venimos diciendo permanentemente. Recordemos que era el vicepresidente de Dilma Rousseff, que quedó en el gobierno luego de la destitución, después del impeachment. Es un presidente que, en principio, uno diría, no tiene el poder para imponer, ¿no? Es un contexto difícil en el cual trata de imponer este tipo de Exacto, de leyes. un presidente con una popularidad que no llega al 10%, un Brasil que empieza a ser, digamos, objeto de quienes dicen ya merece temporada 1 y temporada 2 y 3 de Netflix, o sea, con un drama verdaderamente, un presidente que intenta imponer además un paquete de ajuste que va a doler al pueblo, por supuesto, y mucho, en un contexto judicial muy complicado, que lo involucra no solo personalmente, sino a la mayoría de los partidos de cara a las elecciones del año que viene, 2018. El favorito, Luis Ignacio Lula da Silva, un hombre que sigue siendo muy querido por gran parte, por una parte importante de los brasileños, también está muy perjudicado en esta trama del juez Fachin. No sé si lo pronuncio bien, pero el juez de la Corte Suprema que tiene a ministros, senadores, diputados, expresidentes como Lula y al mismo hoy presidente, bajo el foco por el tema Petrobras y todas las investigaciones de la gran trama de corrupción que sigue abriendo racimos. Ahora, esta semana leí una columna muy interesante de Clovis Rossi, un periodista muy interesante, en realidad me la pasó un colega, que dice: cuando el hígado supera el cerebro, el país se hunde en un mar de bilis. Y hablaba de otro drama de Brasil hoy, que también es un drama que tenemos muchos, incluso la Argentina también, con la polarización del país entre los seguidores del PT, que les dicen mortadelas, y los seguidores de los otros, que son las cociñas. Entonces, Brasil enfrenta realmente un grave problema y una gran impopularidad para imponer más dolor, como te decía. Jorge. 34% de los brasileños sienten vergüenza de haber nacido en Brasil. Esto es la primera vez que se da. Es una encuesta de Datafolia, la misma encuesta que dice que la mayoría rechaza las reformas previsional y laboral que se pretenden imponer. Tremendo, ¿eh? 34%. Sí, creo que lo que queda claro con el anuncio de esta reforma laboral, que como decía Raúl, creo en la introducción, no solo desarma algunas de las conquistas construidas por el PT, sino algunas que vienen de mucho antes, incluso del primer gobierno de Vargas, que ni siquiera Fernando Henrique logró desarticular. Me parece que lo que queda claro es que el impeachment irregular que se le hizo a Dilma Rousseff no era simplemente para sacar una funcionaria, una mandataria que estaba acusada de un delito contable, sino para imponer un programa económico opuesto al que la gente había votado, digamos, porque no es que sacan a un presidente que es sucedido por un vicepresidente que continúa su acción de gobierno, sino que es sucedido por un presidente que impone un programa que es hoy lo opuesto, o que en todo caso tiene una diferencia muy grande con el que venía imponiendo Dilma. Porque aún Dilma había nombrado a un ministro de Economía que ya había hecho un ajuste macroeconómico. Ahora, no había avanzado ni sobre el sistema de pensiones, ni sobre, la articulación laboral. No, yo creo que no lo hubiera podido hacer, porque la CUT nunca se lo hubiera permitido, el equilibrio de fuerzas dentro del PT. Ahora, lo que estamos viendo, me parece, es un reequilibrio, un rebalanceo de fuerzas capital-trabajo fenomenal en Brasil, que se está viendo en otros países de América Latina. Lo vamos a ver en Chile si gana Piñera, lo estamos viendo en Argentina. Entre capital y trabajo hay una nueva ecuación, una nueva correlación de fuerzas, que es lo que se está escribiendo ahora, me parece. Claro, la política de Dilma fue hacer concesiones para evitar un avance mayor. Le salió mal, evidentemente, perdió gran parte de su popularidad por esa vía. Ahora, lo que está haciendo Temer es un ajuste brutal en este sentido, tratando de llevar justamente a un modelo de reinserción de Brasil en el mundo en condiciones competitivas, que en este caso es sinónimo de bajar el costo salarial. Obviamente esto pone en riesgo si lo puede realmente hacer, y del otro lado lo que se está viendo, por ahora hay que marcarlo simplemente como un indicador, no se puede hacer muchas proyecciones, es que hay un rearmado de todo el movimiento sindical. El movimiento obrero está entrando en otra etapa, estaba muy dormido el movimiento obrero durante los gobiernos del PT, no tuvo ni siquiera el rol activo que se esperaba que tuviera acompañando al gobierno, y ahora, como decía hacia el final del informe, está tomando estrategias de resistencia porque no le queda otra. Yo lo dejaría ahí, si esto significa un dato político que va a jugar sobre el escenario o no, no lo sabemos, pero evidentemente es lo que está marcando esta nueva realidad de Brasil. Nos estamos yendo a una nueva pausa, todavía tenemos muchísimo más para compartir con ustedes, no se vayan.